Muy bien, pues vamos a comenzar entonces ahora sí con el tiempo de esta tarde, ya casi concluyendo el Shabbat. En muchos lugares ya recibieron definitivamente el primer día de la semana. Y pues bueno, por acá también ya está cayendo la tarde, ya está oscureciendo. Y pues qué alegría, qué bendición que podamos terminar Shabbat estudiando la palabra de nuestro Creador y que podamos terminar Shabbat meditando en el propósito que el Eterno tiene para todas nosotras como mujeres. Y yo creo que uno de esos más grandes propósitos es, como mencionaba ahorita en la oración, es el de servirle. Y a veces me escriben algunas mujeres y preguntan, pero ¿cómo puedo yo servir al Eterno si no estoy en una iglesia, si no estoy en un grupo, si a lo mejor no tengo la oportunidad de recibir a alguien en mi casa, o diferentes maneras que a veces pensamos que son las únicas para servirle al Creador o a su Hijo Yeshua? Pero vamos a ver aquí con la vida de esta mujer que vamos a analizar esta tarde, que el simple hecho de dar frutos por una vida ya transformada, una vida renovada en nuestro Adón Yeshua, es una manera de servirle. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Vamos a hablar esta tarde de Miriam de Magdala. Ya habíamos platicado de una manera muy breve acerca de ella cuando vimos el estudio de las mujeres servidoras de Yeshua. Ahí hablamos de algunas de las mujeres del Brit Hadashah, sobre todo del Nuevo Testamento, que sirvieron en la época de Yeshua, y vamos a ver también mujeres que sirvieron ya en la época de las congregaciones a las que se refiere Shaul. Pero Miriam de Magdala, yo creo que tiene mucho más que decirnos, y yo quisiera ampliarlo un poquito más. La vez pasada lo hicimos de una manera muy breve, y ahorita yo quisiera tocar algunos puntos importantes que nos pueden servir a nosotras. Ok, Lupita Mendoza se queda sin audio. Bueno, pues quizás es el navegador de Lupita. Las demás espero que estén teniendo buen audio. Cualquier cosa, pues bueno, van avisando. Muy bien, y pues bueno, entonces vamos a comenzar con esta mujer, Miriam de Magdala, que pues fue una de las muchas mujeres de Israel que portaron este nombre. Ustedes recuerdan en los relatos del Brit Hadashah cómo hay tantas mujeres que se llamaban Miriam. Es como hoy en día también, ¿verdad? Muchas mujeres llevan el nombre de María o de Guadalupe, o en el caso de los varones de pronto hay otros nombres bastante comunes. Bueno, pues Miriam fue una de las muchas mujeres, Miriam de Magdala, que portó este nombre, y por eso se le identificó por el lugar en el que nació, ¿ok? Por eso se le conoce así como Miriam de Magdala, o María Magdalena, como lo tradujeron pues muy erróneamente, pero finalmente sabemos que es de Magdala por el lugar en el que nació. Y les tengo por acá un pequeño mapa. Díganme si aparece por ahí en YouTube. Acá en Wisik ya lo tenemos. El mapa, pues un mapa muy sencillo para demostrar más o menos la región en donde estaba o en donde estaba situada Magdala, que era el lugar donde nació, donde vivió, donde creció Miriam, esta mujer, que es un gran ejemplo. De verdad que a mí me gusta mucho la vida de Miriam de Magdala, porque nos permite vernos a través de ella como esas mujeres que veníamos de lo más inmundo, de lo más profano, de, bueno, tantas vidas tan desordenadas, tantas vidas tan alejadas completamente del Eterno, y cómo en su misericordia fue capaz de restaurarnos, de transformarnos, de purificarnos, de limpiarnos,
y de ahora poder estar aquí, de poder conocer de su palabra, y no solo eso, sino poder transmitir su palabra a otras personas, de poder ser testimonio de esa maravilla, de esa gracia que el Eterno nos ha dado. Entonces, Miriam a mí me parece una mujer de la Biblia muy inspiradora. No, Sarita, realmente eso es algo que se ha creído por tradición oral, pero no hay ningún indicio de que esta Miriam de Magdalá sea la misma mujer prostituta del Evangelio de Juan, capítulo 7, si no mal recuerdo está, que además pues ya hemos visto también en los estudios con mi esposo de que eso es un texto añadido que no se encuentra en los manuscritos más antiguos, y por lo tanto todavía distaría más de que fuera a referirse a Miriam de Magdalá, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando un poquito del lugar, ok, no sé si en YouTube ya tenemos el mapa, ¿ya lo ven? Perdón, ya no vi si pusieron, si lo ven. Hablando un poquito de la región de Magdalá, Magdalá también era identificada como Magadán y Dalmanuta. El texto añadido es el del relato de la mujer prostituta. Ok, gracias. De la mujer prostituta que se presenta o que presentan ante Yeshua, la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y todo ese asunto, ¿no? Es un texto añadido por ahí, si me pueden confirmar si está en el Evangelio de Juan capítulo 7, para que quien desee vaya a los audios de mi esposo del estudio de la Biblia y lo pueda ahí corroborar y puedan estudiarlo más detenidamente. Ok, pero bueno, como conclusión no sería es Juan 8, ok, muchas gracias, para que vayan y lo escuchen en los audios. Entonces, bueno, hablando un poquito de la región de Magdalá, hoy en día es una región o es un pueblo conocido como Megdel, ok. Y bueno, la escritura sobre Miriam de Magdalá sí dice que fue una mujer que vivió en una inmensa oscuridad espiritual. Imagínense, dice la escritura que en ella habitaban 7 demonios, y que obviamente eso nos puede hacer pensar que vivía una vida completamente profana, inmunda, y pudiéramos pensar 1001 cosas de ella. No podemos decir que sea exactamente la misma mujer prostituta como lo dicen las tradiciones, porque además, les digo, es un texto añadido, pero de que sí vivió una vida completamente profana y completamente alejada de la escritura y de la obediencia, siendo una persona que debería de estar dentro de la obediencia, pues imagínense nada más que habitaran 7 demonios en ella. Por eso les digo que es como que el icono de esa vida completamente inmunda, a la cual nosotros dejamos y somos llamados a una vida de santidad. Y bueno, a lo mejor nosotras estamos hoy aquí y decimos, bueno, pues a mí no me sacaron 7 demonios, ¿verdad? A mí nunca me ocurrió eso, y nos creemos quizás incluso hasta mejores que Miriam de Magdala, porque pues a mí no me ocurrió esta situación de haber estado endemoniada a la 7ª potencia, ¿no? Pero ¿qué tal nuestras vidas desordenadas y todo lo que quizás llegamos a hacer, llegamos a pensar, llegamos a vivir, o lo que le llegamos a hacer a otros? O sea, nada más piensen en que nuestra vida era gobernada por el príncipe de este mundo, ¿sí? Nuestra vida era gobernada por aquel que al final de cuentas gobierna estos 7 y muchos más demonios. Entonces, yo creo que si no éramos igual o peor, al menos finalmente éramos mujeres que también llevábamos una vida inmunda, de la cual también fuimos liberadas.
quizás no como nos imaginaríamos, ¿verdad? Hay un exorcismo ahí de 7 demonios, pero poco a poco el Eterno sí nos fue limpiando, poco a poco el Eterno sí nos fue lavando, sí nos fue redimiendo, sí nos fue cambiando esas mentes profanas en diferentes formas. Todas las que estamos aquí pasamos por diferentes situaciones, diferentes etapas, pasamos por diferentes lugares, diferentes experiencias, diferentes personas, pero al final de cuentas podemos resumir entre todas que el Padre siempre tuvo tiempos dispuestos para cada una, para poco a poco y de menos a más ir quitando mucha basura de nuestras vidas espirituales. Y sí, como ponen por acá, metidos en los sistemas de este mundo, hacíamos lo que creíamos que queríamos hacer y que creíamos que estaba bien, que creíamos que no estábamos haciendo mal, como por ahí suelen decir mucho las personas sin instrucción, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con la gente, como dice un dicho pagano, yo hago el bien sin saber a quién, pero al final de cuentas, el hecho de no estar en la obediencia, el hecho de no conocer la Escritura, nos hacía ser enemigas del Padre, enemigas del Eterno, como dice Shaul, ¿verdad? Que finalmente Yeshua vino a ser ese reconciliador entre las almas de este mundo con el Creador, y por medio de él es que ahora no estamos siendo vistas como enemigas por el Eterno, sino ahora somos vistas como hijas. Entonces Miriam es como que ese recordatorio para mí de nuestras vidas pasadas, de nuestras vidas inmundas, por el simple hecho de haber estado completamente alejadas de la palabra, alejadas de la instrucción, andando en nuestros propios caminos, buscando nuestros propios intereses, viendo solamente quizás por nosotras mismas, algunas metidas en vanidades, algunas metidas en otras cosas, pero que al final de cuentas es una vida profana, y como sabemos que no hay medias tintas, ¿verdad? Sabemos que o eres frío o eres caliente, y más cuando no conoces del Eterno, pues al final de cuentas el hecho de haber estado en esa ignorancia nos hacía estar en contra del Padre. Pero ahora en nuestro Mesías podemos decir que ya somos hechas cercanas para ser hijas por medio de Yeshua. Y bueno, así es, este es el texto al que nos estamos refiriendo, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Muchas gracias. Entonces sí, así es. Así que, pues bueno, Miriam de Magdala también es la mujer más mencionada, una de las mujeres más mencionadas en los evangelios. Fue una mujer que nada menos vio a Yeshua, no solamente desde que escuchó el mensaje, sino que además lo vio morir en el madero y fue la primer testigo en su resurrección. Eso nos muestra que realmente Miriam de Magdala fue una mujer sumamente dichosa. Fue una mujer muy dichosa, Miriam, quien fue usada para que Yeshua se posara en su vientre y de ella naciera. Miriam, la esposa de Yosef, fue muy dichosa. Pero imagínense también Miriam de Magdala, que vio a Yeshua como él es, ¿no? Realmente es algo muy, pues muy hermoso ver, porque fíjense, Miriam, la esposa de Yosef, pues era una jovencita en su momento, cuando concibió, cuando fue depositado Yeshua en ella. Fue una jovencita pues en santidad, fue una jovencita apartada, fue una jovencita muy muy dichosa, porque llevó una vida de alguna manera apartada, ¿verdad? Y bueno, fue elegida por el Eterno para que en ella naciera el que iba a ser llamado Hijo del Altísimo.
Pero Miriam, que fue liberada de 7 demonios, fue dichosa aún más, creo yo también, porque pudo ver a Yeshua resucitado. Pudo ver a Yeshua resucitado. Entonces, vemos allí de verdad una manifestación de la gracia, del perdón, de la misericordia y del poder de restauración que puede llegar a tener el Eterno en nuestras vidas. Y que no podemos nosotras menospreciar, ni podemos minimizar, ni podemos subestimar ese poder del Eterno en nosotras. Por eso yo creo que también Shaul mencionó que la buena nueva, el mensaje de Yeshua, es poder, ¿verdad? Es poder para salvación, para redención. Es poder, ¿por qué? Porque transforma nuestras vidas, no importa cómo estén, no importa cuántas cosas estemos o hayamos hecho, pero si en el momento en el que escuchamos el mensaje estamos dispuestas a dejarlo todo y a ser transformadas, porque el Eterno quiere, el Eterno quiere darnos una mejor vida y el Eterno quiere darnos una vida restaurada, una vida alejada del pecado, alejada de la maldad. Pero también está en nosotras tomar esa decisión. Está en nosotras el aceptar ese regalo o rechazarlo, ¿verdad? Y vemos aquí en Miriam de Magdalá una mujer que reconoció su condición y que fue restaurada y que dedicó su vida solamente a servirle al Señor Yeshua como una muestra de su gratitud, como una muestra de la gratitud por lo que había hecho el Señor en su vida. Ella estuvo frente al sepulcro de Yeshua, y lo vamos a ver más adelante, junto con otra Miriam y junto con otras mujeres. Estuvieron en el sepulcro cuando Yeshua ya había resucitado, y ellas llegan al sepulcro y ya no estaba, pero solamente a Miriam se le aparece, solamente a ella, y eso que no fue sola. Y vamos a ver más adelante un pequeño recuento, porque yo no sé cuántas de ustedes han hecho un recuento de los testimonios en los 4 evangelios con respecto a la aparición de Miriam de Magdala, de Yeshua a Miriam de Magdala, y cuántas se han puesto a meditar en todo lo que tuvo que suceder, los detalles que tuvieron que ocurrir, los tiempos que pasaron, para que se diera en el momento preciso en el que Yeshua se le presentara a Miriam y pudiera ella verlo resucitado. O sea, eso es algo que la verdad yo cuando estaba analizando todo esto, lo único que puedo pensar es qué dicha, qué alegría, qué bendición, qué grandeza el que el Eterno haya permitido eso en la vida de esta mujer. Y yo creo que eso es algo muy comparable con la misma dicha y la misma bendición que podemos tener hoy nosotras, de poder reconocer, como dice la Escritura, que Él es el Rey, que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el Redentor, y que Él va a volver, porque híjole, ahorita ya con todo lo que hemos estado viendo, con todo lo que hemos estado escuchando, las nuevas doctrinas, o que ya no son nuevas, son muy viejas, pero que siguen resurgiendo, y todo lo que escuchamos de las personas decir que si Yeshua ya vino, que si Yeshua ya no va a venir, o que si Yeshua como sea le inventan con respecto a su regreso o no regreso, o ya ni sé si saben ellos. Pero el hecho de estar nosotras y permanecer confiando en que Yeshua, el Hijo del Altísimo, volverá y se cumplirán sus palabras, y que esas promesas van a tener efecto, esas promesas no están vacías, esas promesas de que estaremos con Él para siempre, de que verdaderamente podremos tener un cuerpo como el de los ángeles, como Él lo llegó a mencionar, de que esas promesas van a tener efecto en nosotras. Eso es algo que yo no cambiaría por nada. Eso es algo en lo cual yo solamente pienso que el Eterno nos permita seguir firmes en esas esperanzas, en esas promesas. Porque qué vergüenza y qué tristeza también
del alma, si llegáramos nosotras a titubear de lo que el Eterno nos ha mostrado hasta ahora en su palabra, y que de pronto llegue aquel día majestuoso en el que Yeshua regrese, y nosotras pensemos, imagínense la tristeza, la desesperación del alma cuando se dé cuenta de que todo lo que había primero creído era lo que estaba en la Escritura y después cambió, y por ese titubeo se perdió completamente de recibir las promesas del Señor Yeshua. Entonces yo sinceramente veo el testimonio de Miriam de Magdalá, y lo único que pienso es, después de haber recibido esa gracia en mi vida, esa transformación en mi vida, en este tiempo y en este espacio, yo realmente quiero alcanzar esa transformación eterna también, y lo único que le pido al Eterno es que nada nos pueda apartar de todas las palabras de Yeshua, que no haya nada que nos pueda separar de la vid, como él mismo lo dijo, porque si no va a haber cosa que podamos nosotros hacer si nos apartamos de él. Entonces, bueno, Miriam de Magdalá también fue esa mujer valiente, porque vamos a ver más adelante cómo entre ella y las demás mujeres se llenaron de pavor, se llenaron de muchísimo temor por lo que habían visto en el sepulcro, por los malajim que se aparecieron, que dieron anuncio a las mujeres de la resurrección de Yeshua. Pero Miriam de Magdalá fue la que tuvo el valor de decirles a los discípulos, y la lucidez, el entendimiento para decirles, así como lo anunció, así ha sucedido, ya resucitó. ¿Ustedes se imaginan también ese privilegio de poder ser portadoras de ese testimonio de Yeshua resucitado? Y después de todo lo que entre los discípulos, todos los desánimos que se habían venido, como todos ya incluso dijeron, ya mejor vamos a continuar cada quien en lo nuestro, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo antes, esto ya se acabó. Era un buen hombre, pero realmente vemos cómo el Eterno decide que a Miriam se le presente Yeshua y sea ella la que corra a decir el mensaje que él nos había dicho es verdad, ya ha resucitado. Eso definitivamente la hace una mujer sumamente especial. ¿Se fue el audio? Ok, ¿todas tenemos audio? Ok, sí hay audio. En YouTube nada más se fue el audio. Bueno, voy a esperar por ahí una confirmación. Ya volvió. Ok, muy bien. Muy bien, entonces... Ok, sí hay audio. Muy bien, entonces... gracias, ok. Como les menciono, Miriam, una mujer sumamente especial, que al principio tenía una vida completamente profana, tanto que seguramente realizó, imagínense, todo lo que ha de haber hecho Miriam de Magdalá, actividades de las tinieblas que la han de haber hecho una excelente habitación para demonios. Sin embargo, como hemos platicado en otras ocasiones, ella, como muchos otros que también pues fueron enfermos, que fueron sanados, o fueron endemoniados, que también fueron liberados, fueron un medio para que el poder del Eterno por medio de Yeshua se manifestara. Y eso es un testimonio más que todas nosotras tenemos para anunciar al mundo, y es un testimonio más que todas nosotras tenemos para compartir con las personas que el Eterno pone en nuestras vidas, las personas que de alguna manera nos rodean y que quizás nos conocen. Imagínense el impacto de todas las personas que conocían a Miriam de Magdalá. ¿Se pueden imaginar una mujer endemoniada? ¿Se pueden imaginar a una mujer con 7 demonios? O sea, si con uno sabemos todo lo que sucede, ¿no? El terror, ¿verdad? El pavor que
que da de saber de personas con este tipo de situaciones tan lamentables. Ahora imagínense una mujer con 7 demonios, ¿cómo sería Miriam de Magdala en su época de perdición? Y todas las personas que la conocían, todas las personas que la veían, todas las personas que sabían lo que hacía, y de pronto llega una mujer completamente limpia, completamente diferente, completamente transformada y transformada por el Adón, a quien entrega su vida en servicio, porque sabía también y entendió Miriam también, porque era una mujer que permanecía cerca de Yeshua. Vamos a ver más adelante, y ya ahorita vamos a entrar a unos versículos importantes que nos dejan ver que Miriam fue una mujer que estuvo pegada al servicio de Yeshua y los apóstoles. Entonces, imagínense una mujer que de pronto, de una vida completamente destruida espiritualmente, empieza a vivir para servir a otros, y que empieza con su testimonio a predicar, a hablar las maravillas del Eterno por todo lo que había recibido. Vemos en la Escritura, en Lucas, vamos a Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8, desde el verso 1. Vamos a ver que Miriam de Magdala vivió para servir a nuestro Adón Yeshua en vida, en el madero y resucitado. Dicen por acá, yo estuve poseída por años y nadie me quería ayudar por temor a las manifestaciones. Imagínense, es algo terrible, es algo muy lamentable, pero que solamente el poder del Eterno restaurador en nuestras vidas y el escuchar ese llamado para nosotros ir a la obediencia es lo único que puede lograr que se le dé en la cabeza al príncipe de este mundo y sus achichincles, como decimos por acá, ¿no? Dice, y clamé al Señor, y solo Él, a través de estudiar su palabra, fui siendo liberada. Así es. Hace poco, mi esposo tuvo la oportunidad de saber de una mujer que también empezó a tener algunas experiencias diversas, espirituales, y pues vemos cómo a veces incluso el hecho de tener contacto con otras personas que están metidas en cosas tan terribles, de misticismo y brujería y cantidad de cosas, el solo hecho de entrar, así como que entrar en su mundo por conocerlas, muchas veces por la ignorancia podemos abrir puertas, ¿no? A que todas estas entidades puedan tener alguna actividad en nuestras vidas. Pero efectivamente a veces las personas creen que pues para ser liberadas o para ser liberadas de todas estas opresiones demoníacas, requieren traer al cura con el agua bendita o al pastor para que se ponga a dar de gritos y a reprender, como conocen en el cristianismo, ¿no? Pero realmente no, realmente algo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver durante pues 8 años más o menos de servir a diferentes personas en diferentes lugares, nos hemos dado cuenta que lo único que puede verdaderamente liberar a una persona es justamente eso, el venir a la obediencia, el apartarse de todas aquellas cosas inmundas que muchas veces la gente hace por ignorancia, venir a la obediencia y comenzar a confiar en las palabras de nuestro Señor Yeshua. Y no se necesita ni estarle peleando a nadie, ni reprendiendo lo que sea, y no, simplemente la misma persona con su propia voluntad de acceder a la santidad, a la purificación por medio de la palabra
y por medio del testimonio de Yeshua, es suficiente, y que cada día estén consagrando su vida, que cada día estén consagrando su tiempo en oración, en meditación de la palabra y en acción, en obediencia, ¿verdad? Así es, los curas realmente no curan. Sí, bueno, pues hay muchos casos tan lamentables que suceden, pero bueno, sabemos que lo único que necesitamos está escrito, y nuestro Señor Yeshua, que es el medio que el Eterno ha enviado para traer libertad, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 1. Dice: y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Elohim, y con él iban los 12, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Miriam, la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Y bueno, imagínense cuántas mujeres eran las que andaban. Fíjense, dice, caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Elohim. Y con él iban muchas mujeres. Iban los 12, pero también iban muchas mujeres. Entre ellas estaba, por supuesto, Miriam de Magdala. Esta mujer que, cuando se da cuenta de la vida que estaba dejando atrás y la vida que le ofrecía el Señor Yeshua, y cuando escucha ese mensaje poderoso del reino de los cielos, lo acepta, lo entiende. Fue una de las mujeres que se dio cuenta de que verdaderamente el Eterno estaba cumpliendo su promesa por medio de ese hombre que en ese momento estaba manifestándose a Israel, Yeshua. Y escucha el mensaje, y no solamente lo escucha, sino que además empieza a ponerlo en obra, a ponerlo en práctica en su vida, y empieza a servir, obviamente no solo a Yeshua, sino a todos los demás que también estaban proclamando las buenas nuevas del reino. Ella, junto con otras mujeres que servían para que el mensaje del reino siguiera siendo expandido por diferentes ciudades y aldeas. Y eso es algo muy, muy hermoso que nosotras como mujeres tenemos la oportunidad de hacer, así como vemos en el libro de los Hechos, con los discípulos y los apóstoles que estaban comenzando a compartir este mensaje, y vemos cómo se organizan, ¿verdad?, para que los apóstoles pudieran continuar con su servicio, y otras personas se encargaran de otras tareas, y entonces pudieran funcionar como un equipo. Y entre esas personas, obviamente, vemos muchas mujeres que daban de lo suyo, de lo que podían, quizás prestando sus hogares para recibir a algunos hermanos cuando pasaban por algún lugar para escuchar el mensaje, quizás preparándoles alimentos, bueno, tantas maneras, servir las mesas, cocinando, como dicen por acá, tantas maneras que nosotras podemos hacer para servir al Eterno, y también servir a nuestros hermanos, porque al final de cuentas también es un amor, es una muestra de amor al prójimo también, cuando nosotras aportamos de lo que podemos hacer para que otros también escuchen el mensaje, ¿no? Entonces, aquí estaba Miriam, y es algo muy hermoso que nosotros también lo podamos hacer. Vamos a ver algunos versículos.
Ahorita se los voy a ir mencionando de forma aislada, es decir, solamente aquellos en donde se habla acerca obviamente de lo que estamos hablando ahorita con respecto a Miriam de Magdalá. Estaría muy bien que ustedes los fueran anotando y después se vayan a los audios de los estudios de verso por verso de los evangelios, o vayan a la serie de Yeshua, el profeta al cual oír, y traten de localizar los extractos de lo que vamos a platicar ahorita, para que puedan ampliar un poquito más todo lo que contiene los capítulos que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo Miriam nunca se apartó de Yeshua, ni en el momento de su muerte, y para eso vamos a leer Mateo capítulo 27, versos 55 y 56. Mateo 27, 55 dice: mirando desde lejos, estaban allí muchas mujeres, las cuales habían seguido a Yeshua sirviéndole desde Galilea, entre las que estaba Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacobo y Yosef, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y bueno, aquí ya hablando del momento en el que estaba en el madero el Señor Yeshua. Y bueno, paralelo a esto tenemos también Yohanan capítulo 19, verso 25. Dice: junto al madero de Yeshua estaban de pie su madre, la hermana de su madre, Miriam, la de Cleofas, y Miriam de Magdalá. Yohanan 19, 25. Y bueno, ahí vemos dos testimonios de Miriam en el momento de la muerte de Yeshua, que no lo dejaron, que seguramente estuvieron de lugar en lugar a donde podían acercarse mientras Yeshua estaba siendo juzgado, ¿verdad? Vemos también cómo Miriam de Magdalá no se apartó cuando lo estaban sepultando, incluso eso. Y yo creo que todo esto Miriam lo hizo justamente porque tenía la esperanza en las palabras que el mismo Yeshua habló, que iba a resucitar. Seguramente ella no sabía en qué momento iba a ser o cómo iba a ser, pero si él dijo que iba a resucitar, lo haría. Y si no fue porque en el madero tenía que morir y murió, ella decidió ir hasta el sepulcro y ver cómo lo sepultaban y esperar seguramente el momento en el que él se iba a manifestar resucitado. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Bueno, estábamos ahí mismo en Mateo 27, pero vamos a leer el 59, del 59 al 61. Dice: y Yosef, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Y Miriam de Magdalá y la otra Miriam estaban allí sentadas frente al sepulcro. El hombre que donó o que prestó su sepulcro para sepultar ahí a Yeshua, puso la piedra y se retiró. Pero Miriam de Magdalá y la otra Miriam dice que estaban allí sentadas frente al sepulcro. Estaban allí sentadas. Ustedes se pueden imaginar, digo, aparte de la tristeza que sentían, por supuesto, aparte de ese dolor tan grande que tenían por todo lo que él había padecido, aunque sabían que tenía que morir, como él también ya lo había anunciado, pero el verlo sufrir de esa manera, el dolor tan grande, pero al mismo tiempo esperando, con la expectativa de en qué momento va a cumplir su palabra de resucitar, porque seguramente ella lo sabía. Aunque podemos ver más adelante que es muy probable que entre toda la situación que estaba viviendo, ese sentimiento, ese dolor, esa tristeza se apoderó de ella. Y bueno, paralelo a lo que leímos en Mateo 27, pueden ustedes leer Marcos capítulo 15,
del 40 al 47. Ahí también tenemos el mismo relato. Muy bien. Y bueno, vamos a ver también ahora cómo Miriam de Magdala va al sepulcro después del reposo, después del Shabbat. Y ella estaba esperando que terminara el Shabbat. Yo creo que ha de haber sido un Shabbat muy largo después de todo lo que había pasado, y todavía estar esperando esas horas a que termine el día de Shabbat para poder acercarse nuevamente a la tumba, para poder acercarse nuevamente al sepulcro y entonces poder ungir al Señor Yeshua. Vamos a leer, y les voy a encargar que lean ustedes después, y como les digo, de preferencia vayan a los audios y los escuchen, los estudien, los analicen. Vamos a Yohanan capítulo 20, todo el capítulo 20, por supuesto que tiene, bueno, toda la escritura, tenemos detalles impresionantes, pero todo el capítulo 20 es muy importante, pero vamos a leer solamente lo que concierne más al tema ahorita, desde el verso 11, ¿sí? Por eso les digo, los estoy tomando un poco aislados, pero ustedes vayan y estúdienlo en la semana, síganle, como decía mi esposo en el estudio, ¿verdad? Sigan rumiando, porque es importante. Entonces, bueno, Juan capítulo 20, vamos a leer desde el verso 11. Dice: pero Miriam se había quedado afuera frente al sepulcro llorando. Y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro. Y ve a 2 ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Yeshua. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Les dice: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fíjense, eso es lo que les decía ahorita. Esa tristeza, ese dolor tan grande ya se había apoderado de Miriam. Ella ya, entre todo lo que había visto, entre todo lo que habían vivido, todo lo que le había acontecido al Señor Yeshua, yo creo que ya estaba en un momento en el que empezaba a creer y a dar oído a las palabras de los apóstoles que decían: no va a resucitar. Y quizás, aunque por un momento tuvo la esperanza, aquí fue como que su punto de quiebre. Y en vez de pensar, seguramente resucitó y por eso no está, no. Ella pensó que se habían robado el cuerpo. Y dice en el verso 14, dicho esto, se da la vuelta y ve a Yeshua de pie, pero no sabía que era Yeshua. Yeshua le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que es el hortelano, nos hubiera pasado quizás, sí, ¿verdad? Nos hubiera pasado igual que a ella. Ella pensaba que era el hortelano y le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. O sea, ella estaba pensando: yo voy a recuperar el cuerpo, no sé dónde lo pusieron, pero en vez de... ya estaba tan bloqueada que en vez de pensar, seguramente ya resucitó, no, necesito encontrar el cuerpo, ¿dónde está? ¿Usted se lo llevó? Dígame dónde lo puso. Pero no, fíjense lo que dice en el verso 16, Yeshua le dice: Miriam, la llama por su nombre, la llama por su nombre y entonces ella puede reconocerle. Dice, Yeshua le dice: Miriam. Ella, volviéndose, le dice en arameo Raboní, que quiere decir maestro. Yeshua le dice: no me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Miriam de Magdala fue a dar las nuevas a los discípulos: he visto al Señor, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Imagínense nada más la sorpresa y la dicha, como decíamos al principio, de haber sido una mujer que pudo ver a Yeshua resucitado, la primer persona que lo vio resucitado. Paralelo a este relato,
Paralelo a este relato, pueden leerlo en Mateo 28, del 1 al 9, en Marcos 16, del 1 al 8, y en Lucas 24, del 1 al 12. Puse el de Yohanan porque se me hizo que tenía unos detalles interesantes que los otros no contienen. Los otros están como un poquito más sintetizados, más resumidos, y pues vamos a tener que armar como una especie de rompecabezas, porque vamos a tomar de todos los evangelios para reconstruir el hecho de cuando Yeshua se le presenta a Miriam. En Marcos capítulo 16 del 1 al 8 tenemos una parte muy importante, y bueno, digo del 1 al 8 por cuestiones de las dudas que hay entre los versículos del 9 al 20 de Marcos 16, que finalmente, aunque según la historia están añadidos, aún así terminan estando como de más, porque lo que se dice del 9 al 20 ya se contiene en los demás evangelios. Entonces, a ver, permítame un momento, porque ya tenemos aquí no sé si por ahí está mi esposo que nos apoye en el chat es que no sé cómo bloquear. No sé cómo bloquear por aquí, ya saben, no podía faltar. Ok, gracias. Muy bien, entonces, a ver, voy a ver por aquí el comentario. Reconoció la voz de su maestro. Así es, imagínense, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Y dice, reconoció la voz de su maestro. Definitivamente fue algo que ella, yo creo que no se esperaba. Y qué hermoso, ¿no? Que la haya llamado por su nombre. ¿Se imaginan? Qué bonito, qué bonito, ¿no? Que en ese momento, después del inmenso dolor, de la situación que habían pasado, la desesperanza tal vez que ya tenía, y de pronto escucha el nombre, Miriam, y saber que le estaba hablando justamente su maestro. Dice por acá, curioso que ella sí le reconoció al oírlo, los discípulos no le reconocieron en el camino de Emaús. Por ejemplo, ¿verdad? Un dato curioso, sí es cierto. Y también cuando se les presenta Yeshua en medio a todos los discípulos, después de que Miriam les da el anuncio, ahorita vamos a ver el recuento que les digo, vemos que al principio muchos estaban como que no podían creer, o sea, verdaderamente será él, ¿no? Tanto que hubo por ahí alguno que tuvo que ser un poquito más preciso y tuvo que comprobar, ¿verdad? Si era o no era el maestro. Miriam no necesitó eso. Miriam tuvo ahora sí que una emuná perfecta, una fe plena. Y bueno, Miriam de Magdalá tuvo el gran privilegio de haber visto y testificado a nuestro Adón Yeshua resucitado. Es maravilloso ver eso porque nos muestra o nos demuestra que a pesar de nuestra humanidad tan caída, tan pecadora, tan baja, tan corrompida, nuestro Padre por medio de su Hijo nos permite tener acceso a esas riquezas de su gracia. Nos permite vivir bajo el reino de los cielos establecido por nuestro Rey Yeshua y establecido en nuestras vidas. Todo aquel que desee estar bajo el gobierno del Rey Yeshua puede tener acceso a este reinado. Pero todo aquel que desee desecharlo o que desee rechazarlo, pues va a estar bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Y al final de cuentas vamos a dar nosotros testimonio de una u otra cosa, ¿no? Nuestros frutos van a hablar bajo qué reino estamos. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Bajo qué reino estoy? A veces las personas pueden decir, bueno, pues es que yo estoy, yo guardo Shabbat cada semana, yo como un bien kosher, no sé, tantas cosas que a veces uno cree que por las cuales está obedeciendo, pero
¿qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de lo que está dentro? ¿Qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de nuestros frutos? Porque al final de cuentas, aunque hagamos todo lo que creemos que tenemos que hacer para decir que somos obedientes o que somos del Mesías, muchas veces esos frutos que nosotros damos de odio, de rencor hacia las personas o de falta de perdón o de amargura o de, bueno, tantas cosas que se manifiestan como frutos en nuestras vidas, nos permiten darnos cuenta si estamos bajo el reino del Mesías, en el cual tenemos plenitud, en el cual no hay incertidumbre, en el cual tenemos confianza, tenemos certeza, como dice Shaul, aunque mi cuerpo pereciera en este mundo, pues al final de cuentas yo soy del Mesías, y si vivo, vivo para Él, y si muero, pues para Él muero, ¿no? Entonces, ¿bajo qué reino estamos? Así es, hasta nuestros familiares luego nos desconocen porque ya no hacemos lo que hace el mundo. Entonces, sigamos dando esos frutos dignos de ser mujeres que están bajo el reinado del Mesías Yeshua, del Rey Yeshua. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 10. ¿Ok? Y después de esto vamos a hacer una reconstrucción de los testimonios de los 4 evangelios para poder tener como en una forma más clara y sintetizada y poder comprender lo que pasó en Miriam, cómo habrá vivido Miriam esta experiencia. Vamos a hacer un resumen de los 4 evangelios. Los verdaderos frutos. Platicamos en la clase me parece que es en la de la suegra de Pedro, si no mal recuerdo, acerca de los frutos. Y fíjense que es muy interesante analizarlos porque platicábamos, por ejemplo, en esa clase, que no solamente nuestra obediencia, como les decía la Torá, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que emana de nuestro corazón, lo que en su momento, en un momento particular, es lo primero que aflora de nuestros labios o la primera acción que realizamos. Y un ejemplo es, como les mencionaba en esa clase que de la suegra de Pedro que les menciono, es por ejemplo algo muy muy sencillo, o más bien muy común entre nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres generalmente tendemos mucho a la vanidad, por ejemplo, ¿no? Nuestros frutos son buenos cuando guardamos nuestro corazón y obviamente nuestra apariencia en general de aspectos de vanidad o de la avaricia o de tantas cosas que podemos ser muy propensos nosotros como seres humanos a realizar, ¿no? Y bueno, obviamente cuando hablamos de los frutos, como nos pone por aquí Patti en el chat, obviamente lo primero que pensamos es en lo que dijo Shaul, ¿no? El fruto del Ruach: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. Aunque a veces también esto de pronto está así como que un poco subjetivo. Digo, el cristiano, y yo creo que fue de lo primerito que aprendí en el cristianismo. En el cristianismo decimos amor, bueno, el amor entre los hermanos, el gozo, la alegría, paz, tranquilidad, y a veces como que está un poquito subjetivo, pero a ver, desarrolla la paciencia verdaderamente, la benignidad, la bondad, la paz, el shalom, la plenitud en el eterno, cuando estás en medio de una prueba. Desarrolla ese fruto del Ruach cuando alguien te está oprimiendo. Desarrolla ese fruto del Ruach cuando pasamos por una situación difícil, cuando perdemos a un ser amado, cuando, bueno, tantas situaciones a las que estamos expuestas. Entonces, o simplemente, como les digo, en cada día de nuestra vida, en cada situación tan común que a veces pasamos. Por ejemplo, otra cosa que platicábamos en esa clase, recuerdo, es que les decía, nuestros frutos son buenos cuando nosotras somos conscientes de nuestro papel como mujeres.
cuando nosotras somos conscientes de nuestro papel como mujeres. Podemos estar guardando toda la Torá del mundo, podemos estar siendo todo lo bondadosas porque donamos a diferentes instituciones, tantas cosas de caridad, y podemos creernos que ya estamos en el fruto del Ruach, pero ¿y nuestra casa cómo está? Nuestro hogar, nuestros hijos, o nuestro esposo, o nuestros padres en el caso de las solteras. ¿Cómo nosotros estamos llevando una relación interna con los nuestros? Aún con los que no son creyentes, porque incluso allí también podemos demostrar mucho. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos familiares que no creen lo que nosotros hemos entendido en la palabra, que no precisamente implique el hecho de que los estemos tratando de evangelizar y todas esas cosas, y que no precisamente tampoco implique el hecho de que tengamos que estar peleados a muerte, como muchas veces se da, sino que el simple hecho a veces hasta de tener la prudencia y el dominio propio y la sabiduría para poder tener ese entendimiento de hasta dónde puedo hablar y a partir de ahí cuando solamente tengo que testificar con mi puro testimonio, con mi pura vida, con mi puro entorno, ¿no? Y bueno, esa clase se las recomiendo, creo que sí es la de la suegra de Pedro, en donde hablamos bastante de los frutos. Dicen por acá, sí, incluso los utilizan, por ejemplo, en fiestas paganas. En mi familia, por ejemplo, se sienten gozo y paz, amor, etcétera, celebrándola, pero son ideas filosóficas, no lo que enseña la palabra. Así es, entonces tenemos que ir como que un poquito más a lo práctico. Por eso les hacía mención de esta clase que les puedo recomendar. Entonces, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 24, del verso 10. A ver, aquí. No, del verso 1, perdón. Ay, es que estoy usando dos computadoras y ya le piqué a la que no era. Ok, es en el verso, del verso 1 en adelante vamos a leer. Vamos a leer el testimonio de Lucas, capítulo 24. Dice, pero al primer albor del primer día de la semana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí, 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban llenas de temor y cabizbajas. Y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser colgado en el madero y al tercer día resucitar. Y se acordaron de sus palabras, y una vez que regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era Miriam de Magdalá y Juana y Miriam la de Jacobo y las demás que estaban con ellas las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio, no las creían. Mas Kefa, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Y bueno, quise añadir también el testimonio de Lucas porque no sé si ya lo notaron en otros testimonios de otros evangelios, nos dice que era un ángel el que se les presentó, y aquí tenemos otros detalles como este hecho de que eran los 2 ángeles y otras partes de la conversación de lo que uno de los ángeles les dijo a las mujeres. Entonces, ahora sí, con estos detallitos que hemos visto en los diferentes evangelios, vamos a hacer una pequeña reconstrucción de los 4 testimonios, de las 4 narraciones de los evangelios con respecto a la aparición
de Yeshua a Miriam de Magdalá. Y bueno, esto nos va a permitir, yo creo que poder entender un poquito más ampliamente esta parte tan especial en la vida de Miriam, esta parte que seguramente si ya había cambiado su vida, cambió todavía aún más y consagró su vida aún más después de lo que ella pudo experimentar. Y bueno, voy a leerles esta pequeña reconstrucción que hice y ahorita la comentamos. Cuando Yeshua resucita, Miriam y la otra Miriam, que es la madre de Jacobo, con Salomé, Juana, entre otras mujeres, fueron muy de mañana al sepulcro. Vieron la tumba abierta. Se les aparecieron 2 malajim y uno de ellos les dijo que fueran a avisar a los discípulos. Las mujeres tuvieron miedo y corrieron. Entonces llegaron con Kefa y los demás apóstoles, y Miriam les anunció el acontecimiento. Kefa y otro discípulo se van hacia la tumba. Kefa constata que el cuerpo no está más que las telas con las que Yeshua fue envuelto. Después se va y aparentemente se van todos, ¿sí? Obviamente, cuando Kefa va al sepulcro para constatar las palabras de las mujeres, también con él y con el otro discípulo fueron otras mujeres, o las mismas mujeres más bien, fueron con ellos a la tumba, y después de que constatan que en el cuerpo de Yeshua no está, todos se van, incluyendo a Kefa, el discípulo que también iba con él corriendo, Miriam, la madre de Jacobo, y todas las demás mujeres. Pero Miriam se quedó llorando en la tumba. Y es cuando ella se acerca que entonces tiene esta conversación, ella sola con el ángel, y después de la conversación con el ángel, Yeshua se le presenta. Y es cuando entonces Miriam no se da cuenta que es él, hasta que la llama por su nombre. Entonces Miriam se va de nuevo a los apóstoles y les dice que vio al maestro, pero no creen a su testimonio, y entonces después inmediatamente Yeshua se les presenta a todos los discípulos. Entonces, bueno, así tomando de todos los de los 4 testimonios, podemos entender, imagínense todo lo que pasó, todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que Miriam tuvo que vivir, el tiempo que tuvo que transcurrir, para que entonces al final de cuentas quedara ella sola y nuevamente un malaj le diera el anuncio y entonces Yeshua se le presentara. Yo creo que, como decíamos al principio, junto con Miriam, la madre de Yeshua, o la mujer que el Eterno eligió para que pudiera traer a Yeshua a este mundo, porque él ya existía, yo creo que son 2 de las mujeres más grandemente bendecidas por estas experiencias en sus vidas. Así es, un gran privilegio. Entonces, como podemos ver, la vida de Miriam de Magdala es un testimonio de la gran bondad, del poder restaurador de nuestro Padre, que obviamente es manifestado en su Hijo Yeshua. Así que yo espero que Miriam de Magdala, a todas nosotras, sea un estímulo, sea una motivación para seguirnos esforzando cada día en seguir en este camino de la justicia, y no solamente perseverando en la obediencia a la instrucción, como sabemos que lo tenemos que hacer, sino que también sigamos perseverando y permaneciendo, sobre todo, permaneciendo en la esperanza del regreso de nuestro Rey Yeshua para llevarnos a nuestra morada eterna y celestial. Y pues solamente eso es lo que yo creo que todas nosotras podemos pedir al Eterno cada día, que nos permita seguirnos esforzando
y seguir perseverando en la esperanza, porque verdaderamente queremos alcanzar esa morada eterna y celestial, que como Yeshua dijo, está preparada, ya está siendo o ya ha sido preparada, solamente falta que se cumpla el tiempo que el Eterno ha establecido, que solamente Él sabe, solamente Él conoce, y nosotras entonces podamos ser receptoras de esas promesas. Así es, que podamos estar también con Él, como dice en Primera de Timoteo, que podamos nosotros estar con Él para siempre. Dice, le recibiremos en las nubes y estaremos siempre con Él. No dice estaremos un milenio, no dice estaremos hasta el año fulano, no dice estaremos para siempre. Entonces, pues la única petición de nuestro corazón es esa, que podamos nosotros alcanzar esa promesa y estar para siempre con Él. Así que pues bueno, estamos concluyendo por ahora la reflexión sobre Miriam de Magdalá.